Y las mamás siempre tenemos algo que quiere justificar a nuestros hijos. A veces las mamás somos más. Nosotros compartíamos en el discipulado que las mamás somos más a lo mejor preocuponas. Yo le doy gracias a Dios por la fe de mi varón. Porque hay veces que cuando Víctor Alfonso está en alguna circunstancia y no llega, yo no me duermo hasta que no oigo el clic de la puerta. Y Víctor está roncando. Y digo, Señor, es fe, despreocupación y muchas de las diferencias que hemos tenido él y yo es porque le digo, el niño no ha llegado. Y habla, y yo le hablo 20 veces y le mando 20 textos. Y mi marido con un texto. Me imagino que a lo mejor muchos jóvenes se están identificando con sus mamás de esa misma manera. Jóvenes, compréndanos, entiéndanos. Cuando sean padres van a entender lo que realmente no. Yo a mi mamá le decía, yo verdaderamente el Espíritu de Dios trajo a mi corazón porque yo le decía a mi mamá, ay mamá, me desespera verte la cara de víctima cuando llego a la casa esperándome. Y mi mamá verdaderamente no se dormía, mi mamá estaba en una silla esperándome. Y a mí me molestaba que a mi mamá estuviera en una silla esperándome. Y ahora que soy madre lo comprendo y puedo entender a Dios sentado en su trono esperándonos, sentado en su trono con paciencia, sentado en su trono cuando va el diablo a acusarnos, mira lo que está haciendo, y voltea a ver a Jesucristo, le dice Jesús al papá, sí, pero yo morí por ella, por eso, para que tú perdones los pecados pesados, presentes y futuros. Entonces, así es el Dios. Y cuando nosotros tenemos un proyecto con nuestro hijo, cuando empezó a caminar, ahí estuvimos, le tomamos la mano, caminó, se cayó, lo levantamos. A mí me gusta mucho un video que ponen en Facebook, de que inclusive aquí lo compartieron el pastor Alberto y Alberto Chico en un evento, que le pregunta, ¿verdad? Creo que lo que presentaron, ¿verdad? Que le pregunta varias veces. Y no sé si era un pajarito, algo que le está pregunta y pregunta y le repite. ¿Era? ¿Qué oyes? Y le pregunta y se desespera el hijo porque ya papá te dije. Y creo que le recuerda el padre al hijo que cuántas veces nuestros niños nos dicen, nos preguntan y luego los hijos están, mamá, ¿qué? Y nos repiten 20,000 veces y no volteamos y decimos, ya no me digas mamá. Todas las veces que nos dicen y nos ven nuestros hijos que estamos cocinando, planchando y que tenemos las manos ocupadas y que tenemos todo equivocado, mamás, deténme esto. Y a veces dejamos de comer, dejamos de hacer para que nuestros hijos coman, para que nuestros hijos tengan. Y no es reproche, porque todos en su momento lo hicimos. Yo lo que quiero llegar es que vean ustedes el amor de Dios. Si nosotros somos pacientes, Él es más. Si nosotros somos amorosos, Él es más. Si nosotros tenemos proyectos que vamos a terminar con nuestros hijos, Él es más. Y Él dijo en cada uno de nosotros, lo que empecé en ti, lo voy a terminar. Vean lo que vean tus ojos, oigan lo que oigan tus oídos, te pase lo que te pase, pierdas lo que pierdas, lo que empecé, lo voy a terminar. Solamente cree en mí. Confía en mí. Entonces, esta cita nos la vamos a apropiar, le vamos a pedir al Espíritu de Dios que la grabe en nuestro corazón y que la podamos hacer vida en nuestras vidas. Amén. Dice, lo que Dios empieza lo termina. Donde Él te envía, te provee. Porque si Dios te va a mandar algo, hacer algo en su camino, en su carrera, es porque nos va a dar las armas, nos va a capacitar y nos va a proveer. Él sería injusto si no nos proveyera. Imagínate que cuando Cristo murió y se va y le dice a sus apóstoles que se va a ir y les hubiera dicho, arréglense como puedan. Caminaron conmigo 3 años y aprendieron, arréglensela como puedan. Les dijo que no. ¿Qué les dijo? ¿Les conviene que yo me vaya? Porque ahorita estoy con ustedes, después estaré en ustedes y les mandaré un consolador, el Santo Espíritu, el representante de Dios en la tierra. El Santo Espíritu de Dios que te va a convencer de pecado. Mi Hijo Jesucristo te vino a revelar mi gloria. El Espíritu Santo te viene a revelar a Cristo. Y te va a enseñar, te va a consolar, va a enjuagar tus lágrimas. Cuando estés caído te va a sostener. ¿Saben qué? Ayer leí en Facebook, ¿no está mi hermanita Laura aquí, Constantino? Ayer ella puso un mensaje en Facebook donde decía que el día de ayer cumplía su hijo 1 año de muerto, su niño Ángel. No sé si conozcan ustedes a mi hermana Laura, es su testimonio.
Hace un año su hijo de 5 años murió de influenza. Y un dolor muy grande que tenía el varón es porque en el hospital él había visto una luz y Dios puso en su corazón que el niño se iba a salvar. Y el niño muere en la noche. Entonces, cuando Laurita y su familia llegaron a esta casa, a esta iglesia, venían con un dolor muy grande, una herida muy grande. Y yo le decía a Laura, yo puedo orar por ti, pero yo no puedo entender porque yo no he pasado por ese dolor. Yo no sé cuántos de los que estén aquí han perdido un hijo, pero dicen que verdaderamente es un dolor desgarrador y cuando pensamos nosotros en esa posibilidad, le decimos al Señor, guárdanos, Señor, líbranos, guárdanos. Y yo le decía a Laura, la mejor persona que te va a poder entender es nuestro Padre Celestial, porque Él lo vivió. Y ayer que ella escribía y decía que un día lo iba a ver y la esperanza que tiene, yo me quedé leyendo el mensaje y empecé a llorar. Dijo, Señor, ¿qué le contesto? ¿Qué le pongo? ¿Qué le escribo? ¿Un amén? O sea, ¿qué le puedes decir? Lo único que yo le podía compartir es que nosotros somos testigos de lo que ha hecho Dios en ella. Y que Dios se llevó a un inocente, un justo, para que toda una familia se convirtiera. Porque se convirtió ella, su esposo, sus hijos. Así como por medio de un justo que fue Jesucristo, todos los que estamos aquí un día llegamos al conocimiento de la verdad. Entonces, verdaderamente, yo ayer que lo leía, Señor, solamente tu gracia y tu amor la ha sostenido. Como a cada uno de nosotros nos ha sostenido. Y si Dios permitió que ella pasara por eso, es porque lo quiere que lo testifique, porque no puede haber testimonio si no hay tribulación. Tiene que haber tribulación. Para que yo pueda testificar algo, tiene que haber pasado algo. A lo mejor unos testifican más de otra cosa que otros, pero en esa media tribulación se cumple perfectamente la escritura que dice que Él nos dará una prueba mayor de la que no podamos soportar. Y que junto con la tribulación nos va a dar la salida. Y esa salida se cumple a través de la oración, a través de la palabra, a través del ayuno, a través del compañerismo, a través de la coinonía del Santo Espíritu de Dios. Entonces, qué hermoso cuando en esos momentos de tribulación yo digo, Señor, tú vas a terminar lo que empezaste. Un peldaño más. Es una buena carrera, es una carrera. Y cada obstáculo que estamos pasando tú y yo es porque tenemos un factor común, que es la meta, que es un día estar allá reinando juntamente con Jesucristo. Muchos le van a decir, es que yo le voy a preguntar esto y yo le voy a preguntar el otro. Déjame te digo, amado hermano, que allá lo único que vamos a hacer es adorarle y glorificarle. O sea, ya no nos vamos a acordar de lo que pasamos, porque dice la Santa Escritura que Él enjuagará nuestras lágrimas, borrará nuestro entendimiento. ¿Saben que en el libro de Josué hay un pasaje bien tremendo cuando Dios sacó al pueblo de Israel, cuando los hizo pasar por el Jordán? Dice que cuando pasaron el Jordán, hizo lo mismo con el Jordán, hizo tierra seca. Así como lo hizo con el Mar Rojo, con el Jordán hizo exactamente lo mismo. Y dice que cuando pasaron a la tierra prometida, Dios les dijo, 12 hombres, uno de cada tribu, y cada hombre de una de cada tribu vino y dijo, se van a ir a medio del Jordán y cada uno va a recoger una piedrita. Y con esa piedra me la van a traer y con esa piedra vamos a edificar un monumento. Vamos a hacer un monumento. ¿Para qué? Para que tus hijos, cuando vean ese monumento, se acuerden que Dios te hizo pasar por tierra seca. Los monumentos que nosotros vemos, ahora en Nuevo Laredo cambiaron el monumento, ¿cuál fue el que cambiaron de lugar? De los fundadores de un lado a otro. Quedó muy bonito, pero verdaderamente a mí se me hace un gasto. No hay aquí nadie que sea del Cabildo de Nuevo Laredo que me vaya. Verdaderamente le dije, bueno, pues, y yo te garantizo que nomás las palomas se paran en el monumento. Nadie, tenemos el tiempo. ¿Alguien de ustedes, creo, hay una placa, ¿no, pastor? ¿Tiene una placa? Yo la verdad, en los años que vivo en Nuevo Laredo jamás me detuve a leer la plaquita. En el que hay en la Plaza Hidalgo, jamás. De los que fundaron Nuevo Laredo. Okay. Bueno, ya nos dijo nuestro hermano Lázaro. Porque su papá es uno de los fundadores de Nuevo Laredo, tu familia, ¿verdad? Amén, digo, tu ascendencia. Entonces, los monumentos son para eso, para venerar algo, para recordar algo, ¿verdad? Y vemos el monumento que el de los niños héroes, y que el monumento a los fundadores, y que el monumento a la madre, y que el monumento a no sé qué. Y verdaderamente los tienen así. Dios le dijo al pueblo de Israel, van a hacer un monumento para que recuerden que pasaron por tierra seca.
Yo no sé cuál sea tu monumento, cuál sea mi monumento. Un monumento es lo que nos recuerda algo. Todos los testimonios que estaban pasando aquí están recordando de algo que Dios hizo. Porque eso pasó ayer, pasó antier, lo que está para mañana, pero ya va a ser pasado. Entonces todos esos recuerdos son monumentos en nuestras vidas para recordar lo que Dios hizo, de dónde nos sacó y a dónde nos va a llevar. Para que se cumpla la promesa que estamos leyendo en Filipenses, que la buena obra que ha empezado la va a perfeccionar. Pero fíjate lo que dice al final de la Escritura, hasta que Cristo venga. ¿Cristo ya vino? Hay unos coreanos que dicen que ya vino. Así como hay Dios Madre, hay Dios Padre o hay Dios Madre. ¿En serio? Ahí lo estuvimos viendo, ¿verdad, pastor? Estuvimos viendo y la veneración que le da. ¿Por qué? Porque hay tanta sed en la humanidad de una luz de esperanza, que se están aferrando a cualquier cosa. Por eso la porción de la Escritura de Romanos 10 que compartía mi esposo: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Evangelio. Por eso nosotros tenemos que cumplir lo que Dios nos ha llamado, cumplir y predicar para aquella gente que se está perdiendo sin Jesús. Pero hay veces que pensamos que primero tengo que evangelizar, y no está malo evangelizar. Hemos sido llamados a la gran comisión de compartir las buenas del Evangelio, anunciando y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mi propósito no es evangelizar, mi propósito es inspirar. Porque yo no puedo ir a evangelizar a alguien, y eso lo compartíamos en el discipulado, si yo no inspiro a alguien. Yo no voy a ir a mi vecino que sabe que me congrego, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, que le echo la basura, que pateo al perro, y que voy y le digo, hermano, y que le vayamos a llevar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Sabes qué va a pasar? No nos va a creer. Ya hacemos el Evangelio mentiroso. Pero cuando nuestras vidas son cartas abiertas, como dice la palabra, y pueden leer en nosotras, sin que nosotros les evangelicemos, van a venir y van a decir, Laurita, yo quiero de lo que tú tienes. Y ahí es cuando Laura lo va a evangelizar. Es cuando Laura le va a compartir de Jesucristo. Es cuando tú y yo le vamos a poder presentar al Jesucristo que ha hecho la obra en nosotros. Pero a veces no lo podemos compartir porque nuestro testimonio da mucho que desear. Porque en vez de tener frutos de arrepentimiento, tenemos frutos de ira, de coraje, de envidia. Y eso lo ve nuestro entorno. Entonces, para que nosotros podamos evangelizar, tenemos que inspirar. ¿Cuál es la buena obra? La primera buena obra que Dios empezó en ti y en mí es la obra de salvación. Yo no voy a preguntar aquí, levante la mano, quién es salvo, porque no quiero que se confunda nadie. Yo digo que el Espíritu de Dios le da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu, quién es salvo. Es como si preguntáramos, levante la mano, quién se va en el rapto. Muchos dudan, muchos no saben, muchos no creen. Pero de lo que tenemos que estar convencidos es que Dios hizo una obra salvadora en nosotros. Cada uno tiene una fecha distinta. Yo recuerdo que la obra salvadora que inició Dios en mi vida fue el 18 de octubre de 1998 en una iglesia metodista. Que yo fui a esa iglesia por compromiso, porque verdaderamente si el pastor de nuestra iglesia nos llevaba la renta de la iglesia porque el local era de mi papá, y cada vez que llegaba don Pepe le sacábamos la vuelta porque no le queríamos recibir la renta, porque junto con la renta venía una invitación a un retiro. Y nosotros verdaderamente, yo decía, ay, ahí viene este señor otra vez, porque no le decíamos pastor. Y siempre sacaba un papelito de su bolsita y decía a mi hermano, ay, viene don Pepe, atiéndelo tú. Mamá, no, atiéndelo tú. Y todo el mundo corríamos y no queríamos atender a don Pepe, porque traía las buenas nuevas del Evangelio, pero nuestro entendimiento cegado no lo podía entender. Pero gloria a Dios, porque hubo un pueblo que estuvo orando por nosotros, intercediendo, y llegamos al conocimiento de la verdad. Entonces yo no acepté una invitación de él, pero acepté una invitación de un cliente que siempre traía una Biblia bajo el brazo, un carpintero, y por compromiso fui. Yo digo que era compromiso humanamente hablando, pero Dios ya tenía planeado empezar una obra en mí. Y para la gloria de Dios, ahí empezó la obra salvadora. Y cada uno de ustedes, el Espíritu Santo les recuerda cuándo empezó la obra salvadora en cada uno de ustedes. La otra obra es la obra de la santificación. Para poder ser salvo, yo no tuve que hacer nada, solamente creer, obedecer y bautizarme. Porque el bautismo a veces lo vemos como algo opcional. El bautismo simboliza la inversión, el morir
con Cristo y resucitar con Jesucristo. Entonces, fue un regalo que fue por gracia. Como dice el libro de Romanos capítulo 10, que con la boca se confiesa para la salvación y con el corazón se cree para la justicia. Entonces, esa fue la obra, pero la obra de santificación Dios la va a ir siendo. Él nos justificó, el acta que nos condenaba quedó clavada en una cruz y dice absuelto, dice perdonado, dice no culpable. Pero el proceso que sigue de la santificación se va a ir dando día a día. ¿Qué significa algo consagrado? Es separar algo para una tarea específica. Tú y yo hemos sido separados para una tarea específica, que es honrar a Jesucristo, es alabar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, esa es la segunda obra de santificación. La tercera obra que Dios hizo es la de edificación. Edificar, ¿qué significa edificar? ¿Alguien puede decirme la definición o el término de edificar? Construir, levantar, formar, todos sinónimos de lo mismo, pero todo nos lleva a algo sólido, ¿verdad? O sea, es algo que tiene que estar en una cimentación sólida y nuestra edificación está en la roca que es Jesucristo. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que Dios está edificando en ruinas. En mí edificó en ruinas. En ruinas. Una vez yo compartía, a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, del aserrín. ¿Sí saben quién conoce el aserrín? El aserrín es lo que se va quedando cuando vas tallando algo de madera. Pero con ese aserrín no lo tiran, hacen los muebles de aserrín prensado, que son de una calidad inferior a un mueble de madera de caoba, de cedro o de cualquier tipo de madera. Y una vez escuché una prédica de aserrando el aserrín. Dios aserró el aserrín de nosotros. Dios edificó en ruinas, en cada uno de nosotros Dios edificó en ruinas y empezó a reconstruir, porque Él tiene visualizado un gran edificio. Él tiene edificado un gran pilar. Él tiene visualizado algo grande en ti y en mí, que nosotros no lo podemos ver. Y en esa edificación, Dios nos ha convertido en vasos. Fíjense qué tremendo. Cada uno de nosotros somos vasos. La palabra nos habla de 7 vasos. No sé si ustedes han escuchado o han leído los 7 vasos que Dios habla en su palabra, que cada uno de nosotros. Y vamos a ir a una porción de la Escritura donde vamos a ver en 2 Corintios 4, de 6 al 7, que Dios menciona que Él es el alfarero y que tú y yo somos esos vasos. Amén. 2 Corintios 4, de 6 al 7, ¿ya lo tenemos? Amén. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El barro se compone de agua, tierra y arcilla. Esos son los componentes que tiene el barro. Pero el barro no se puede moldear solo, se tiene que moldear. Y en cada uno de nosotros somos un vaso que un día Dios empezó a moldear. Pero sabes que yo te compartía que hay 7 vasos. Y esto es bíblico porque lo usaban en el pueblo de Israel. El primer vaso era el vaso de honra. ¿Saben que este tipo de vaso era lo que los fieles ponían en las casas, en las entradas, llenos de agua, para que cuando llegara gente a la casa tuviera dónde enjuagar sus pies, dónde enjuagar sus manos y dónde refrescarse, y tenían otros recipientes donde beber? Entonces, esos eran los vasos que estaban en las casas y en los templos. Y ese simbolismo en tu vida y en la misma se llama la llenura del Espíritu Santo. Que siempre tengamos esa agua fresca para aquel sediento, para aquel caminante, para aquel extranjero que no conoce del Señor, pueda beber en nosotros. El otro vaso que se muestra también en la Escritura es el vaso de misericordia. El vaso de misericordia ya no se ponía en las puertas ni en los templos, se ponía en el camino, para que todos aquellos que iban transitando pudieran beber y refrescarse. Y el simbolismo son esos misioneros que andan por todas partes recorriendo los caminos, que se cumple la palabra, benditos son los pies que anuncian la paz. Esos hombres que comparten en las plazas, que son testimonios vivientes, que no les da vergüenza ni les da pena de testificar públicamente en quién han creído, en quién han confiado.
que delante de sus familias confiesan que Jesucristo es el Señor y Salvador, que delante de sus amigos, porque muchas veces se pierden las amistades cuando nosotros compartimos nuestra fe, porque cuando le decimos a alguien, ¿sabes qué? No digas maldiciones delante de mis hijos, porque verdaderamente nosotros no compartimos eso, o no tomes delante de mis hijos, o cuando estás en tu casa, porque en tu casa tú eres la autoridad y tú puedes decir qué haces en tu casa. ¿Sabes una cosa? Esto no se comparte aquí, porque tú tienes un ejemplo que le estás dando a tus hijos. Entonces, esos vasos de misericordia son los que nosotros debemos de ser. Y luego viene el otro vaso escogido. Y este es algo bien hermoso, lo compartíamos en el discipulado. Este vaso escogido es el que el alfarero hace. Y cuando lo está moldeando en su tabla, empieza a agarrar unos colores distintos. Y le gusta tanto que no lo saca a vender. Y lo mete al cuarto oscuro, a un cuartito oscuro, y ahí está esperando cuando venga el cliente específico. Y cuando viene ese cliente específico y le dice, es que esos vasos que tienes no me gustan, quiero algo especial, y se acuerda y va y saca ese vaso. Pero ¿saben qué es lo más hermoso de este vaso? Que este lleva la firma del alfarero. Y esos vasos escogidos es como un Saulo que dice, instrumento, que dice, escogido es este. De lo más vil se va a Dios para avergonzar a los sabios. Hay veces que cuando nos enteramos que alguien se convirtió, no puede ser posible que algo bueno salga de esta persona. Al que mucho se le perdona, mucho ama, dice la Escritura. Y esos vasos escogidos son usados por Dios, que muchas veces están sentados, no sirviendo en un ministerio, porque a veces nos vamos por lo que vemos, etiquetamos las cosas por lo que vemos y pensamos que un hermano no tiene la capacidad para poder producir algo bueno, para poder compartir, para poder servir. Pero es un vaso escogido de Dios como Saulo. Y verdaderamente quien impactó y compartió de una manera impresionante el evangelio fue Pablo. Que cuando Dios lo lleva a Ananías para que ore por él, se convierte, caen sus escamas de los ojos, que Ananías también le dice, Señor, pero ¿cómo este hombre si perseguía a la iglesia? ¿Cuántas veces han hablado así de nosotros? ¿O cuántas veces nosotros hemos hablado así de alguien? Y luego el otro vaso es el vaso limpio. Este vaso es un vaso hermoso. Es un vaso que era un vaso de misericordia, un vaso de honra, pero que se quebró y que ya no puede recoger agua, ya no la puede retener. Entonces decían los hebreos, ya no lo podemos usar, ¿para qué lo usamos? ¿Lo tiramos? No, no, no lo tires. Este vaso va a servir para llevar el grano de diezmo al templo. Y son esas personas que a lo mejor ya no pueden caminar igual, que ya no pueden obrar de la misma manera, que dicen, es que sabes que me siento inútil porque ya no puedo yo tener la misma actividad. Son esos ancianos y esas personas y esos varones y esas mujeres que se convierten en intercesores, que se convierten en hombres y mujeres de fe en oración, pero que Dios no va a desechar. El otro vaso que hay es el vaso quebrantado. Y este vaso, a lo mejor muchos nos vamos a identificar con ellos. Solo el que perdió ya la asa, pero ya no puede, está tan destruido que ya no puede servir ni para cargar grano. Y le dicen, ¿sabes que hay que llevarlo al taller? Hay que llevarlo al taller porque no quiero que se pierda. Y en ese proceso, en ese taller, cada uno de nosotros hemos pasado. Y sabes que para que ese vaso pueda ser restaurado, tiene 3 elementos. Primero, se tiene que vaciar. Todo lo que lleva, todo lo que tenga, se tiene que vaciar. Cuando nosotros llegamos al trono de la gracia, lastimados, dolidos, queriendo tirar la toalla, tenemos que vaciar todo lo que tenemos delante de Dios. La ofensa de un hermano, la ofensa de un hijo, la pérdida de algo. Y ahí es tanto, a veces tanto el dolor, que no vaciamos completamente y no permitimos que el alfarero haga la obra. Después de vaciar, viene la lijada. Se tiene que lijar. ¿Alguien conoce las lijas? Son ásperas. ¿Alguien por accidente se ha raspado alguna vez con una lija? Sí, verdaderamente duele. Es más, hace una herida superficial en la piel, o sea, la daña. Cada vez que nosotros estamos pasando por una tribulación, Dios nos está lijando. Nos está lijando. Está quitando toda la impureza, todo lo que tiene que quitar, porque va a transformar y va a ser algo hermoso, va a ser algo grande. Y después de lijarlo, ¿sabes qué hacía el alfarero? ¿Quién conoce las sanguijuelas?
A veces dicen, es que eres una sanguijuela. ¿Qué quieren decir? A ver, ¿alguien sabe qué es una sanguijuela? Que chupa sangre. Exactamente, esa es una sanguijuela. ¿Saben que las sanguijuelas las usan para muchos métodos medicinales, ¿verdad, doctor? Para poder, los hematomas internos, hay medicina de ese tipo que las introducen para que vaya y chupe la sangre, como decía Alberto, chupe la sangre. Entonces, buscaban las sanguijuelas y la sangre de la sanguijuela la molían con barro y era un pegamento extraordinario. Y era lo que hacía que se pegara el vaso quebrado. Y eso se llama sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús vino a restaurar, vino a resellar, vino a cubrir, vino a poner lo que estaba quebrado en ti y en mí. Esa sangre de Cristo, esa herida la vino a limpiar. Y después de que ponían esa sangre con barro, pasaban el vaso al fuego. Ahora sí. ¿Por qué? Porque tenía que el fuego que probar si la obra había quedado bien. ¿Cuántas veces somos pasados por fuego y decimos, Señor, no, Señor? ¿Cuántas veces estamos en el desierto caminando 40 años, acostumbrados a que solamente una nube vaya de día y un cerco de fuego en la noche, y vemos como Moisés vio el Jordán de lejitos en la tierra prometida? A veces vemos la tierra prometida de lejitos por medio del testimonio del hermano, en la tierra, esa tierra que fluye leche y miel, y la vemos de lejos. ¿Qué me falta a mí para poder atravesar el Jordán? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que hacer? Dentro del fuego viene la humillación que tenemos que tener delante de Dios. Porque el que no se humilla delante de Dios, no podemos ser restaurados. Hay otro vaso, que es el vaso de deshonra o el vaso de usos viles. ¿Cuál es este vaso? Es el vaso que ya nomás usan en las casas para que se tire la basura. Y se tiene que estar tirando todos los días esa basura, porque hiede, porque huele mal. A veces nosotros contaminamos a nuestro hermano, a nuestra pareja, a nuestro prójimo, a nuestro hijo, con compartir algo que no debemos de compartir. Y nos convertimos en vasos de recipientes de lo malo. Nos convertimos en recipientes de cosas que no edifican. Y para eso en el Antiguo Testamento menciona que eran esos vasos. Y luego viene el vaso más tremendo, el vaso de ira, que es el último. ¿Saben que cuando Judas vendió a Cristo, con el dinero compraron un campo que se llamaba el campo del alfarero y después le cambiaron a campo de sangre? Los alfareros que ya no podían, que veían que el vaso que restauraron no pasó el fuego, los iban y los aventaban a ese monte. Y cuando se despeñaban, cuando se desgarraban los vasos, los pedazos de barro, ¿sabes para qué servían? Para que los leprosos se rascaran. Fíjate en lo que terminó un vaso que empezó de honra, un vaso que empezó de misericordia, un vaso que pudo haberse convertido en un vaso limpio, después fue un vaso restaurado, pero que le dijo al Señor, ¿sabes una cosa? La obra que empezaste en mí, no quiero que la termines. Un vaso de ira es no le permitirle al Señor que a través de su palabra, que a través de su misericordia, no le permitamos al Señor que cumpla a nosotros lo que ha propuesto. Y hay veces que es tan delgado el renglón para hacerlo. ¿Saben que hay un ejemplo bien tremendo en la Escritura que fue Salomón? Salomón verdaderamente fue un hombre que inició con el pie derecho. Sus padres conocían del Señor, que era Betsabé y que era David. Tuvo desde niño la crianza, escuchó él todo lo que sus padres habían hecho, los milagros que habían hecho, y empezó bien porque le dijo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué me pides? Sabiduría para gobernar el pueblo, nada más, Señor, sabiduría. Y con la sabiduría por añadidura le dio todo, riquezas, poder, respeto. Pero qué tremendo que se olvidó. El primer error que cometió Salomón fue que se apegó a mujeres, se casó con mujeres que no conocían del Señor. Hizo lazos, a lo mejor por cuestión política, para poder tener tratados a lo mejor con otros terrenos, con otros territorios, con los vecinos. Él permitió que
casarse con mujeres, y yo le había puesto aquí que amó lo prohibido. Él amó lo prohibido. Qué fácil es amar lo prohibido, ¿verdad? Lo que seduce, lo que dice que el mundo dice que lo prohibido es lo que más se antoja, que lo prohibido es lo que más nos atrae. Él amó lo prohibido. Otro punto, esto lo podemos ver, no lo vamos a ver, para que lo escriban nada más en el pasaje que está en Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 13. Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 13. Él amó lo prohibido, después su corazón se desvió. Cuando nosotros hacemos pactos con cosas que no agradan a Dios, cuando nosotros coqueteamos con el pecado, nuestro corazón se desvía. El libro de Ageo viene muy claro que dice que el pecado sí se pega, sí se contamina, pero la santidad no. Entonces jóvenes, por eso Dios es bien tajante cuando habla del yugo desigual. Muchos jóvenes, muchas jovencitas se enamoran, se ilusionan con un yugo desigual y tienen la idea que los van a cambiar. Es más fácil, eso los he compartido siempre, que te jalen para su mundo a que tú los traigas para la iglesia y te empiezas a enrolar en sus mismas actividades. No sé cuántos de aquí nacieron en el evangelio y tuvieron la experiencia de casarse con un yugo desigual. Se sufre y se sufre mucho. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no comulgan. Y hay veces que creemos que nosotros vamos a convencer. Pueblo de Dios, el que convence se llama Espíritu Santo. El que convence de pecado solamente es Él. Si nosotros oramos e intercedemos, Dios puede hacer la obra, pero Dios da un libre albedrío. Entonces es muy fácil cuando nosotros hacemos pactos con cosas que no son de Dios, empezamos a ver cosas en la tele que no son de Dios, empezamos a juntarnos con gente que no edifica, que nuestro corazón se desvíe. Y el tercer punto que le pasó a Salomón es que dejó de amar a Dios. Es una línea tan delgada cuando nuestro corazón se desvía, dejar de amar a Dios. ¿Qué implica dejar de amar a Dios? Cuando ya no me duele pecar, cuando ya no me duele mentir, cuando nosotros le fallamos a Dios, y el pueblo de Dios lo puede testificar. A veces hay hasta un dolor físico, te duele cuando le fallas al Señor. Y vas al trono de la gracia y dices: Señor, perdóname, Padre. El Santo Espíritu de Dios no te deja y te lleva a un arrepentimiento y te lleva a una reconciliación. Pero cuando nuestro corazón se desvía, dejamos de honrar al que debemos de honrar, de glorificar al que debemos de glorificar. Y el último punto que hizo Salomón, se convirtió en idólatra. Pues si ya no amaba a Dios, ¿a quién iba a amar? El ser humano siempre busca algo que amar. Sustituyó a un Dios por otro Dios. Entonces él, y no nomás amó a esos dioses, edificó altares para que el pueblo. Eso se llama apostasía. Apostasía es dejar de creer en algo que hemos creído. Y es bíblico. Dice que en los tiempos postreros habrá apostasía de la fe. De lo que hemos creído, hay veces que suben varios videos en internet en relación de pues cosas que se hacen, que empiezan a lucrar con la fe de la gente, que les piden posesiones, que les piden carteras, que les piden todo. Nuestro pastor nos estuvo dando un discipulado el lunes del evangelio, de ahorita que está del evangelio de la prosperidad. Dice la escritura que yo te prosperaré conforme prospere tu alma. Y a veces queremos ser prosperados en lo económico, pero ¿cómo voy a prosperar si mi alma no prospera? Dios no va a poner en mi vida 100 millones de dólares si yo no estoy edificada en la roca que es Jesucristo, porque el día que entre ese dinero por mi casa, Jesús se sale por la ventana. Si yo no tengo la madurez y cimentada mi fe en Jesucristo para usar esos bienes que está depositando en mis manos para que su pueblo se expanda, yo me voy a desviar, yo me voy a olvidar de Jesucristo. Es lo más común. Señor, es que yo lo quiero para pagar la deuda de la iglesia, para construirla. Y a veces nuestros propósitos son muy buenos. Le decimos: Señor, para comprarle una casa a mi hijo. Y queremos hacerle al Señor manita de puerco para que nos deje sacar la lotería. Dios lo puede hacer, pero Dios te va a ir prosperando conforme prospere nuestra alma. Mi hijo, ¿cómo quieres ir al discipulado? No vas. Si no diezmas, si no ofrendas, vas a pagar la deuda de la iglesia. Si no haces esto, ¿cómo quieres que te prospere?
Y yo viendo esto decía, bueno, Dios va a tener cuentas a aquellos que lucren con la fe. Y Dios va a regresar y va a bendecir el pueblo que da. Pero Dios ponía algo en mi corazón y lo compartí con Brandy y Israel en la mañana. Dios da el discernimiento de espíritu. O sea, Señor, yo le voy a dar mi casa, acabo tú me vas a dar otra. Tú no puedes dejar a tus hijos sin techo. O sea, Dios te va a ir mostrando a través de tu Santo Espíritu lo que vas a dar. O sea, verdaderamente hay veces lobos rapaces y lucran con la fe y con la necesidad de la gente, pero si nosotros tenemos una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios, va a venir alguien y me va a decir, ¿sabes una cosa, Elena? Esto no es así, espérame tantito, eso no es cierto, porque la palabra me ha revelado esto, y el Espíritu de Dios le ha revelado a mi espíritu que esto es. Yo estoy convencida de lo que he creído. ¿Cómo va a venir una película y me va a decir que Jesucristo no fue santo? ¿Cómo va a venir una película a decir que Jesucristo, que se casó con María Magdalena, si ha sido revelado a mi corazón la santidad, la deidad de Jesucristo? ¿Cómo me voy a ir a un seminario? Por eso a veces es muy celoso nuestros pastores de permitirnos andar de enseñanza y en enseñanza, porque podemos ser confundidos y los tomamos como verdad. Primero la enseñanza, empecémoslos en casa. Edifiquemos nuestra enseñanza. Esta iglesia es bendecida porque es una iglesia del evangelio completo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando estemos confundidos en algo, ve con tu pastor, ve con tu discipulador. Sabes que tengo una duda de esto, porque en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, esta apostasía de la que yo te hablo verdaderamente ya está imperando. ¿Cómo puede ser posible que gente que creía en el Espíritu Santo ya no cree? ¿Por qué? Porque el Espíritu se fue en Pentecostés con el Señor. Pero si tú y yo hemos sido testigos del poder del Espíritu Santo, tú eres un testimonio caminante de lo que ha vivido, de lo que has sentido, de lo que has visto. ¿Cómo puede venir ahorita alguien a decirme que no crea? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque el que nosotros desviemos nuestro corazón, nos dejemos de amar a Dios, nos va a caer en una idolatría que Dios no quiere que pase. Porque si Dios ha dicho en cada uno de nosotros que la buena obra que ha empezado la va a terminar, Él no es hombre que miente ni hijo de hombre que se arrepiente. Señor, ¿por qué no prospero, Señor? ¿Por qué no me sano, Señor? ¿Por qué si has prometido y reclamamos al Señor? Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Fíjense, el mismo Salomón escribió esta cita. La cita esa, no la traigo aquí escrita, a ver si alguien se acuerda. La cita que es un proverbio que dice, escudriña mi corazón. ¿O es un salmo? Es un salmo. A ver, léelo. Amén. A ver, párate, Graciela, ¿qué salmo es? Ok. Amén. O sea, yo digo que verdaderamente solamente el Espíritu de Dios va a poder examinar nuestro corazón. Y por último, la obra que Dios va a hacer en ti y en mí, que va a cumplir. Vamos a 1 de Juan 3:2. Con eso vamos a concluir. La obra de santificación del Señor va a llegar a su fin. ¿Alguien lo duda? La obra de santificación va a llegar a su fin. ¿Alguien en este lugar duda que esa obra vaya a pasar? ¿Verdad que no? Todos hemos creído que Dios lo va a terminar. ¿Qué dice 1 de Juan 3:2? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y el Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Dios va a terminar esa obra que empezó en nosotros. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y voy a hacer una invitación a todos aquellos que nos visitaron por primera vez el día de hoy. Voy a pedir a los que nos visitaron por primera vez que si pueden pasar aquí enfrente. Así como cada uno de nosotros, Dios empezó la obra, la va a empezar en ti. Y la va a empezar para hacer cosas grandes. Dios quiere
a cada uno de nosotros, a ver si lo sugieren, nos pueden apoyar para que pasen los hermanos. Dice la palabra de Dios que ha llegado el día de nuestra salvación. Y Dios quiere que todo este pueblo que nos ha visitado el día de hoy tengan el conocimiento de la obra salvadora de Jesucristo. El púlpito está abierto. El que quiera renovar sus votos, el que realmente quiera que oremos por él, que quiere convertirse en un vaso escogido, tener el privilegio que Jesús ponga su firma en ese vaso, y que lo dijo como lo dijo con Saulo: vaso, instrumento me escogido es este. Y cada uno de ustedes es un instrumento escogido por Dios.